mucho, estaba leyendo un libro que se llamaba Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y habla de muchas cosas que pasan en la vida. Y me puse a hacer un pequeño estudio de varias, son varias cosas que podremos ver, que se llama lo secreto y lo revelado, porque hay cosas que Dios se guarda para Él y hay otras que no lo revela en la palabra. Si tienen su Biblia, la pueden abrir en Deuteronomio 29:29. Lo encontré bien rápido. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué se ocultan unas cosas y por qué revela otras? Las que se revelan, dice ahí, es para que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios nos revela muchas cosas que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Para qué? Para que nosotros las obedezcamos. El fin de la revelación que viene siendo esta es la revelación de lo que Dios dice. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, pero hay cosas que Él se guarda, ¿verdad? Entonces, en fin, la revelación que Dios nos da por medio de su palabra no es para que nosotros estemos discutiendo, para que nosotros estemos peleando, especulando de que a lo mejor sí, a lo mejor no, y a ver por qué dice aquí. No, o sea, todo lo revelado aquí es para que nosotros lo sepamos. ¿Ya? Hay unas cosas que son difíciles de entender, hay otras cosas que son bien fáciles, pero todas las revelaciones están. No hay otro libro más que sobre lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Y no es tema para discusión. Sus mandamientos en Éxodo fue cuando nos dio sus mandamientos y dijo: esto es lo que yo quiero que ustedes sepan y que lo obedezcan. Después de aquí, Él se oculta unas cosas para que nosotros, a lo mejor porque nosotros no podemos entenderlo, bueno, vamos a empezar en materia. Fíjate. A Dios no se le puede, o nosotros tenemos prohibido inquirir, o sea, cuestionar o por curiosidad las cosas que Dios se está, ¿cómo se dice?, ocultando para Él mismo, ¿verdad? No se nos es permitido a nosotros estarlo cuestionando, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué esto? Y a ver, pues yo quiero que me digas. O sea, hay cosas que Él se guarda. Pero lo que sí nos dirige y nos estimula a que nosotros escudriñemos la palabra, ¿verdad? Y la leamos para ver qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Y todo lo que nosotros, para que nosotros lo escudriñemos y lo obedezcamos. Y todo lo que viene aquí en su palabra es lo que Él dice. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Lo que yo me guardo, lo que yo no quiero que ustedes sepan, yo me lo voy a guardar para mí. Y para eso, pues Él no ha retenido nada de lo que Él considera que es provechoso para nosotros, y eso es lo que es la palabra, es provechoso para nuestra vida, ¿verdad? Y lo que no cree, lo que Él piensa que no sería bueno que nosotros conozcamos, Él se lo guarda. En concreto, eso es Deuteronomio 29:29, que viene diciendo lo secreto y lo revelado, ¿verdad? O sea, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Y a veces nos angustiamos, a veces ¿cómo se puede decir? Nos enojamos, muchas veces nos molestamos. ¿Por qué si yo? ¿Y por qué si él? ¿Y por qué? Pero son cosas que Él se guarda para Él mismo. Ahorita les voy a decir por qué. Hay 5 cosas, por ejemplo, 5 puntos de los cuales nosotros podemos sacar por qué Dios se oculta muchas cosas que no que Él considera que no podemos o que no debemos saber, ¿verdad? El hombre siempre ha tenido esa pelea con Dios desde que se hizo ¿cómo se dice?
por ejemplo, Adán y Eva, ¿no? El árbol de todos los frutos pueden comer, pero menos de este que es el de la ciencia del bien y del mal. De este no coman. Y fíjense cómo somos a veces de testarudos, que Dios nos pone tantas bendiciones por todos lados y nosotros nos fijamos en ese que dice, este no, y ahí vamos a centrar los ojos ahí, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces eso es lo que no había revelado el Adán y Eva, que decía, de este no, pero ¿por qué no? O sea, yo te estoy diciendo que de este no, ¿verdad? Y muchas veces lo prohibido es lo que hay, vamos a ver, yo quiero ver por qué no, yo quiero ver y entrar ahí, ¿verdad? Es hasta la fecha, es lo que seguimos haciendo todavía, o sea, ahí está el árbol, todas las bendiciones, todo eso te voy a dar, pero este no, ¿verdad? Este se mantiene así, y ahí va uno de eso, andar a ver, ¿por qué no? ¿Ya? Bueno, si aquel, fíjate que entró en un vicio un compañero, ¿no? Un amigo o lo que sea, y sí, pero si yo lo hago a mí no me va a pasar, y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos encaminados a caer, a ver, después cuando andamos bien atorados, entonces decimos, ¿por qué, Dios mío? Pues porque te estoy diciendo que de ese árbol no tomes, ¿verdad? No agarres de ese árbol, te estoy diciendo, y ahí va uno a agarrarlo, ¿verdad? Desde ese tiempo dice que empezó la discusión del hombre con Dios, estarle diciendo que, como cuestionando por qué no, ¿verdad? Ahora bien, hay ciertos secretos que solamente se deben dejar a Dios, ¿verdad? Hay cosas inexplicables que se tienen que dejar a Dios. Vamos a buscar Isaías 55 del 8 y 9, perdón. Isaías 55, 8, 9. Esta, jóvenes, así como la ven, así como yo, viejita, y tiene un billete de $2 ahí, y mira, un millón de pesos, digo, dólares, mira, de $2. Esta Biblia, esta me la dio mi sobrina de San Antonio. Esta Biblia fue la primera que me dio, y me dijo mis cosas. Me dijo, ¿te vas a llevar esta? Le digo, sí, hace mucho que no la uso. Esta, ¿verdad? Y me dice, fue la primera Biblia con la que tú empezaste, me dice, esta hace varios años, ¿verdad? Y le digo, sí, fíjate, con eso empecé como a empezar a escudriñar, a leer y todo eso. Entonces, tengo mucho orgullo de presentarles a mi Biblia. Bueno, en Isaías 55, 8 y 9. Porque mi pensamiento no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es que es una versión internacional. Ajá, sí. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En este versículo, recuerden que todo lo que viene aquí en la Biblia es revelación de Dios, revelado por medio del Espíritu Santo, por ejemplo, a los profetas y a todas las personas que hacen eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí Dios? Que el punto número 1, dice secretos en la naturaleza de Dios mismo. Ese es algo que nosotros debemos de entender. Una de las primeras cosas que tiene que el hombre aprender es que la mente de Dios es más grande que la de nosotros. Por eso Isaías dice así, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Dice, como son más altos los cielos. ¿Saben qué? Como un ejemplo, si nosotros nos queremos comparar con lo que Dios hace, con lo que Dios piensa, tratar de entenderlo, por qué hace unas cosas, por qué hace cosas que no nos... ¿Si quieres contar algo de eso? ¿No? ¿Sí? Porque Dios hace muchas cosas que no entendemos y nosotros queremos a veces cuestionarlo, ¿verdad? Pero realmente es como si nosotros agarráramos un vaso y nosotros quisiéramos que en ese vaso cupiera todo el mar, ¿verdad? Todo el océano. O sea, es como tonto hasta pensarlo, ¿verdad? Bueno, así es uno con Dios. O sea, sería como
tratar de decirle a Dios, a ver, yo quiero entender todo lo que tú sabes, yo quiero entender todo lo que tú estás haciendo. O sea, sería algo tonto porque a su palabra dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, son más altos. O sea, es un ejemplo eso de que como en un vaso queremos que quepa todo el océano. O sea, es imposible, ¿verdad? Y así nuestra mente no tiene la capacidad que tiene Dios al momento de pensar las cosas que Él hace o las cosas que Él piensa hacer. Por ejemplo, vemos en el libro de Josué donde pues le suceden bastantes cosas, ¿verdad? Y Él no razonaba todavía por qué estaban haciendo, pero en ninguna parte del libro ese viene una parte donde Josué está reclamándole a Dios, ¿por qué? Si yo soy muy apegado a ti, mira, ya me mandaron a la cárcel, ya me hicieron esto, mis hermanos me vendieron, ¿verdad? O sea, no vemos a Josué reclamándole a Dios por qué. Él simplemente se deja guiar por lo que él considera que Dios está haciendo lo correcto, aunque no lo entienda en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas un punto, ¿verdad?, de los secretos de la naturaleza de Dios mismo, que nosotros no podemos muchas veces o la mayoría de veces entender, porque si nosotros entendiéramos la forma de pensar, la forma de actuar de Dios, nosotros seríamos iguales a Él, ¿verdad? Les explicaba la otra vez que cómo es, me preguntaba ayer mi esposa, me decía, ¿y cuál es el tercer cielo?, me decía. Son preguntas que ella a veces hace y me gusta porque me hace como estudiar, ¿verdad?, y reflexionar, me despierta bíblicamente, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo el tercer cielo? Le digo, mira, el primer cielo es este que vemos aquí, el segundo cielo es donde están las estrellas, no sé si han visto fotos, yo tengo una foto en mi computadora, ¿verdad?, donde está el universo y se ven, pues, infinidad de estrellas, de galaxias, de así, ¿verdad? Ese es el segundo cielo y el tercer cielo está arriba de todo eso, ¿verdad? Entonces imagínense sería como que si nosotros queremos entender las cosas que a veces Dios hace que no, para nosotros no tiene sentido, sería como igualarnos a Él. Si el hombre aquí en el mundo, o sea, no puede o desconoce lo que hay en las profundidades del mar, todavía no conoce enteramente las cosas que hay en el mundo, imagínense quererse comparar con Dios, que es el que está arriba de todo el universo. O sea, es algo, ¿cómo se puede decir? Imposible, ¿no? Si pudiéramos explorar todos los misterios que existen en el mundo, pues imagínense, o sea, sería como decir, fíjate que ya no le encontré ninguna dificultad en la Biblia, todo lo entiendo, ¿verdad? Entonces es como si nosotros dijéramos, yo puedo hacer una Biblia así igual que esta, pero muchas veces, yo les he comentado, que yo puedo leer un pasaje y después pasa un tiempo y lo leo y ya me dijo otra cosa, ¿verdad? Esto no lo había visto, o esto no. Entonces imagínense, si es así, o sea, si nosotros nos queremos comparar con Dios, podríamos hacer una Biblia, pero nunca vamos a poder hacer así, ¿verdad? O sea, ese es el punto número uno de los secretos de la naturaleza de Dios mismo. Él es mismo, Él es el omnipotente, ¿no?, el omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces nosotros no podemos tener esa valentía de poder nosotros ponernos al tú por tú con Él y preguntarle lo que a veces sucede que nosotros no entendemos. Hay otro punto, 2 Corintios 12, del 1 al 4, si lo quieren buscar. Eso se llama aquellos misterios que descansan en la voluntad de Dios, ¿verdad? 2 Corintios 12:1. 2 Corintios 12:1. Primera y segunda. Dice 2 Corintios 12 del 1 al 4. Si quieren leer. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indescriptibles que a los humanos no se nos permite expresar. Ajá, así es. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando del mismo, de Pablo, ¿verdad? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, dice, ¿verdad? Dice Pablo. Dice, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué quiere decir? Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, fuera de aquí, de nuestro mundo, fuera de nuestro universo, y fue hasta el tercer cielo, ¿verdad? Entonces dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera, no lo sé, Dios lo sabe, ¿verdad? Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese es el punto clave, ¿verdad? Escuchó, vio muchas cosas, después no vino. Yo he escuchado muchas personas que dicen, el Señor me llevó al infierno y me mostró cosas y me dijo, mira ese. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué? O sea, te imaginas si Pablo lo llevó al tercer cielo y lo mostró y le explicó muchas cosas, y luego regresa Pablo y dice, no sé si fue en el espíritu, no fue o sea, en un cuerpo, no sé, pero yo estuve ahí, dice Pablo, pero se me dijo, no digas nada de esto, ¿verdad? De lo que tú acabas de ver aquí. O sea, yo creo que eso como que le abrió el ánimo a Pablo, de decir, oye, esto es pasajero, ¿no? O sea, y lo que me espera ahí arriba es mucho mejor, ¿verdad? Y de hecho, imagínense, vamos a suponer que en el año 1900, empezando 1900, o 1800, vamos un poco más atrás, de 1800 a la fecha, ¿cuántas personas han vivido aquí en la tierra? ¿Y qué son ahora? ¿Verdad? ¿Dónde está ese cuerpo? ¿Dónde está? Yo puedo ver a alguien, o ustedes o yo, y decir, bueno, va a haber un tiempo en que yo no esté aquí. Desde 1800 hasta la fecha, ¿dónde están esas personas? Ya no existen, ¿verdad? Pero ¿dónde están? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver lo que es la importancia de la ¿cómo se dice? De la infinidad del paraíso, ¿verdad? O también de la infinidad del infierno, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aquí, yo tuve la edad de Junior, tuve la edad tuya, o sea, tuve 20 años, le decía a Jimena ayer, le decía, yo cuando tenía esta música, pues una canción, dije, cuando esa música estaba de moda, que yo tenía 18 años, o sea, era más chico que usted, dije así, ¿verdad? Entonces, imagínate, o sea, y ahorita pues, ya voy casi para los 60, entonces, ¿cómo pasó tan rápido el tiempo? ¿Y cómo va a pasar tan rápido que va a llegar el tiempo en que yo ya no esté aquí? ¿Verdad? Entonces, pero yo sé que hay un infinito, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pablo como que dice, bueno, o sea, no me importa tanto estar aquí, o sea, yo voy a hacer lo que sea necesario para yo poder alcanzar la gloria ahí donde yo estuve y vi, ahí yo quiero regresar, ¿verdad? Porque hay dos lugares, pero Pablo decía, yo quiero estar allá. Entonces, uno de los aquellos misterios que descansan es lo secreto de Dios. Estamos viendo lo secreto y lo revelado. Ahorita estamos viendo lo secreto que Dios se guarda. La primera fue los secretos de ser Él mismo, ¿verdad? Lo que vimos ahorita. Estamos viendo los misterios que descansan en la voluntad de Dios, lo no revelado, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, un padre siempre muestra sabiduría cuando se reserva muchas cosas a su hijo, ¿verdad? Hay muchas cosas que el niño no debe de saber. Por ejemplo, viene mi nieto, ¿verdad? ¿Y qué tal si me dice, abuelo, esto? Y me pregunta cosas que yo sé que si le explico no lo va a entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos a que crezca un poco más para poderle decir, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no tenemos aún no tenemos esa madurez espiritual y queremos saber cosas que Dios está reservando para más adelante, ¿verdad? ¿Qué tal si a mí me hubiera dicho, no sé, que cuando yo empecé, les digo, con mi primer Biblia y cosas que yo no entendía, además yo no sabía que Pablo era Saulo, ¿verdad? Entonces como que Dios me fue manejando, me dijo, ahora sí ya es el momento de que sepas que esto y esto, y entonces ya te adentras más a la lectura, ¿verdad? Es como un ejemplo es ese que viene el niño y un papá se guarda secretos para más adelante, ¿verdad? Porque no le puede decir, igual hace Dios con nosotros. ¿Qué pasó con Josué? ¿Verdad? Que ese muchacho fue su revelación se hizo cuando él ya era rey de Egipto, cuando salvó a todo su país de Israel. Entonces ya se dio cuenta y sus hermanos que le dieron miedo porque dijeron, ya
híjole, es el que vendimos, ¿verdad? Y es esto, lo otro. Y dice, no se preocupen, dijo, no les voy a hacer daño, le dijo José. Dijo, yo ya entendí que Dios hizo todo esto para yo poder salvarlos a ustedes y a todo el país de Israel de la hambruna, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? De que Dios le reveló a Josué una vez que ya estaba allí, ¿verdad? Entonces ya no había rencor en él. Es más, yo creo que nunca lo hubo, ¿verdad? Pero se lo reveló después. Entonces, esos son los misterios que descansan en Dios, que a veces guarda las cosas para después, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos saber, yo quiero saber por qué, o para qué se dice, por qué pasó esto, o para qué hiciste esto. Y hay muchas cosas que Dios se guarda. Dios se guarda, dice, cuando estés un poquito más madurito te lo voy a decir, ¿verdad? Ahorita no, porque si ahorita te lo digo no lo vas a entender, ¿verdad? Ese es uno de los misterios. El niño crece y luego entra en conocimiento y luego ya se le explica que por qué pasaron las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre universal, ¿verdad? Y hay algunas cosas que Dios ve, pero que para Él considera imprudente decirlas también, ¿verdad? Porque puede ocurrir de que nosotros crece el niño, ¿verdad? Y nosotros le decimos cómo explicar, pero hay cosas que Dios se guarda para él, no lo vamos a saber, ¿verdad? Aquí en la tierra no lo vamos a saber hasta que nosotros estemos parados enfrente de él, ¿verdad? Y decirle, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Entonces él ya puede explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eres un ser espiritual y ya lo puedes entender. Hay cosas que nos los va a revelar aquí en lo que nosotros estemos vivos, pero hay otras cosas que Él se va a guardar para cuando nosotros nos presentemos enfrente de Él, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las cosas que nosotros debemos de tener conscientes de que el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. Hay cosas que ocurren, hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos dan alegría, hay cosas, pero Dios se reserva muchas cosas para después y después va para mucho después hasta que estemos enfrente de Él. Otro de los secretos que Dios se guarda lo encontramos en Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Ver? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el Padre es la muerte. Así es. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Dice Juan 14:6. Él es el recalcado que dice en esta parte, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si no es por mí, dice Jesús, no es por aquel, ni por un hombre, ni por personas que ya fallecieron, o sea, no, es por mí. Yo soy el único camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Dice. Uno de esos secretos es que tiene la naturaleza de la verdad, ¿verdad? O sea, Dios tiene su naturaleza es ser un ser de verdad, ¿verdad? La redundancia. ¿Por qué? Porque la verdad es como una esfera. Vamos a suponer que vemos aquí una esfera. Si nosotros vemos una parte de la verdad, ya lo vemos de este lado, porque es una esfera, ¿verdad? Entonces no se puede ver todo a la vez. Vemos una parte nada más de la verdad y la otra parte Él se la guarda, ¿verdad? Pero y no me estoy contradiciendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Él se guarda en secreto, pero hay cosas que ya no reveló, ¿verdad? Aquí está lo que Él dice, esto es lo que creo prudente que ustedes deben de saber ahorita. Entonces nosotros escudriñamos, nosotros leemos, nos metemos en la lectura y sabemos qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Hay cosas que yo no entiendo aquí, pero otros sí, ¿verdad? Y hay cosas que yo entiendo y otros no, o sea, pero está revelado ahí ya. Pero entonces la verdad es así, no podemos saberla toda de un solo golpe, decir, mira, ya aquí tengo toda la verdad, no. O sea, porque es como una esfera. Hay cosas que vemos, pero hay cosas que no podemos ver, que son ocultas, ¿verdad? Entonces, porque si lo miramos a un lado siempre va a haber una parte que no podemos ver, y la otra parte es oculta, y el hombre solo puede ver una parte de esa verdad. Si tan solo o sea, no puede verlo todo de una sola vez. Si nosotros pudiéramos ver toda la parte de la verdad, por ejemplo, de nuestra vida, de nuestro camino,
entonces nosotros confiáramos más en nosotros mismos que en Dios. Pero si nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, si a veces nos ocurre un hecho y nosotros no sabemos qué va a pasar después, ¿verdad? Por eso digo, es como una esfera, vemos una parte de la verdad, pero no vemos la otra parte que Dios está guardando para Él. Entonces lo que a nosotros simplemente nos corresponde hacer cuando tenemos una dificultad es orar, ¿verdad? Orar al Señor por medio de Jesucristo para que Él haga lo mejor que es para nosotros, aunque a veces entendemos que a veces se lo tiene muy bonito, a veces no, ¿verdad? Pero sí, lo que corresponde por lo pronto a nosotros es hacer una oración y estar constante en oración para que se nos sea revelada esa verdad, ¿verdad? Siempre y cuando Dios lo decida así, porque a Dios no se le puede, como se dice, decretar, no se le puede demandar. Estaba viendo un video hace poquito de no sé si le pasó a una persona, ¿verdad? Y estaba diciendo, ustedes tienen que hacer esto porque si Él lo dice en su palabra, entonces nosotros podemos ir a reclamarle de que por qué. Y dije yo, ¿qué es insensatez, verdad? O sea, ¿cómo vas a ir con Dios y agarrarlo de aquí y pegarlo así en la pared y decir, es que tu palabra dice ahora me lo cumples? O sea, no se puede, ¿verdad? No se puede hacer eso, no es correcto, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque Él se guarda la verdad de muchas cosas. Ahora bien, según esto en la Biblia hay muchas contradicciones, se los he dicho, pero no se contradice la Biblia, ¿verdad? Simplemente se complementa. Pero hay muchas cosas que la Biblia trata de reconciliar poco a poco, como les digo, hasta que lo vamos viendo, vamos estudiando y vamos entendiendo todo eso. La razón es que no importa cuántas explicaciones recibamos de algo que nosotros no entendemos, hasta que nosotros entendamos que Dios nos lo diga, para qué propósito se hizo eso, con qué propósito. Puede ser que nos lo diga aquí en vida, puede ser que ahora, puede ser después, puede ser que hasta que nosotros nos presentemos ante Él, pero así es el deseo de Él. O sea, si nosotros, decía Pablo, cuando se cae, ¿no? Cuando va rumbo a Damasco, los cristianos, y se cae en su conversión, y le dice Jesús, qué duro es darte cosas con el aguijón, ¿verdad? El cose, el aguijón, es cuando van las dos reses, ¿verdad? Y van arando la tierra, entonces hay un palo, haz de cuenta que está así y cae, pero tiene dos picos. Entonces esos picos, cuando se paran, les pica, ¿verdad? a las reses, y las reses siguen avanzando. Entonces sería como decir que esa res va avanzando y le patea el aguijón, esa punta que es el aguijón, para que ya no le pique, y le pica más y le lastima más. Entonces por eso Jesús le decía que duro es para ti estarte dando cosas con el aguijón, ¿verdad? O sea, si no entiendes y si no comprendemos, qué caso tiene que nosotros estemos peleando contra Dios, ¿verdad? O sea, es irracional decir, yo me voy a agarrar con Él, le voy a preguntar, le voy a decir, y te decreto, y en el mundo, no, o sea, lo que es para Él, el oculto que es para Él, hay que dejárselo a Él, ¿verdad? O sea, Él sabe que es lo mejor, Él sabe, aunque nosotros no entendamos muchas cosas. Después el número 4 dice Romanos 9:20. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Sí, se está quedando bien entendido porque son varias clasecitas. Lo que se pretende es que nosotros conozcamos, o que nosotros, acuérdense que yo les digo que hay que estar aprendiendo de la palabra, porque para poder nosotros decirle a alguien que tenga alguna duda y que nosotros aprendamos, ¿verdad? Tanto para nosotros como para otras personas, aprender por qué no se le lo oculto, porque hay cosas que Dios se oculta, ¿verdad? Yo creo que eso del aguijón pudiera explicarlo más como el aguijón que pertenece al caballo, no como a una ave. Porque por decir, la primera vez que yo lo escuché no lo entendí, hasta que ya me lo explico. Sí, ese aguijón es coces, son patadas, ¿verdad? Qué duro es para ti darte coces contra el aguijón, ¿verdad? Las coces son patadas, y el aguijón es ese que pica a la res, ¿no?
Entonces va caminando la res y se frena y ¡pum! Le pica y sigue avanzando. Y cada vez que frena, ahí está. Y hay cosas que son también el que va arando la tierra, el que va atrás, lleva una punta con una punta, pues, y ese es el aguijón, ¿verdad? Una punta, o sea, una lanza con una punta. Entonces y cada vez que se para, pues le está picando, ¿verdad? A la res y le pica y sigue avanzando, ¿verdad? Entonces, te imaginas que la res se pare y le empieza a aventar patadas al aguijón, pues se va a lastimar, ¿verdad? Entonces, por eso le decía a Pablo, le decía que qué duro es para ti estarte, o sea, contradiciendo tú mismo, queriendo atacar al mismo Señor. Por eso cuando Pablo cae, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús, aquel que tú persigues, ¿verdad? Y dice, qué duro es estar peleando, ¿no? O sea, no se te hace tonto estar peleando contra mí. O sea, si sabes que no me vas a ganar. O sea, si yo quiero te puedo destruir ahorita. O sea, es como si viniera mi nietecito Javier y se ponga las patadas conmigo. O sea, yo le puedo decir, oye, qué duro es darte cosas con nadie conoces, si sabes que no vas a poder conmigo, ¿verdad? Y entonces Jesús así le menciona a Pablo, le dice, o sea, qué duro ha de ser para ti esto, ¿verdad? Y sin embargo, ya tenía un plan para él, ¿verdad? ¿Y cuál fue el plan? Llevar, que lo convirtiera, que se enseñara, a tal punto de que se lo lleva hasta el tercer cielo. O sea, imagínense, o sea, Pablo, el perseguidor, estando en el tercer cielo, viendo todas las maravillas que hay ahí, o sea, está duro. O sea, esas son las cosas que nosotros, o vemos pocos, no sé, que nos maravillamos de cómo nosotros estudiamos, decimos, mira, ¿cómo puede ser que Pablo siendo así? O sea, el mayor perseguidor, cuando el primer mártir Esteban, ahí estaba Pablo ahí, póngame la ropa y no le puras pedradas, o sea, que consentía la muerte de los mártires, ¿verdad? Entonces después, cuando empiezan a suceder las cosas, él se hace mártir ahora, ¿verdad? Tanto así que cuando ya lo están llevando, que le van a cortar la cabeza, que ya lo van a matar, él en lugar de decir, no, Dios mío, pero ¿por qué me van a matar? Mira, si yo no, o sea, él decía, para mí el vivir el Cristo y el morir ya es ganancia. O sea, ay, qué padre, ya de aquí ya me voy para el tercer cielo de donde vine, ¿verdad? Lo que yo vi, ahora sí lo voy a ir a ver allá por toda una eternidad, ¿verdad? Ese es lo bonito de poder estudiar las Escrituras y poder entender todo el movimiento. A veces te lo dicen en un libro, a veces te lo dicen en otro, y después se recopila y te arma toda una historia de un libro a otro y un libro a otro. O sea, es lo bonito de la Escritura, ¿verdad? Bueno, el número Romanos 9:20 dice, ¿qué dice? Romanos 9:20. Hay muchas cosas que nos perdemos por flojera, Fíjense, ayer estaba estudiando y me quedaba pensando en todos los jóvenes, ¿verdad?, que hay aquí en la iglesia. Y yo decía, no sé, o sea, el enemigo te puede usar de muchas formas. Tantos que están allá, pero, o sea, unos llegan tarde para no entrar, unos mejor le vienen, otros son del segundo turno, ¿verdad?, de las 12 para adelante, y así, o sea, imagínate, o sea, y el enemigo sí te trabaja, o sea, y para eso estás estudiando, y luego ya como el angelito bueno y el malo, ¿no?, que es así, y luego ya el otro bueno, el espíritu bueno, viene y me dice, bueno, pues aunque sea con uno que tú no des, o sea, ¿te gusta estudiar? Y le decía, sí, me gusta mucho estudiar, y cómo se va armando todo, ¿verdad? Cómo los secretos los revelaba, ¿por qué, verdad? O sea, porque hay cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y me empieza así, Deuteronomio 29, creo que toda la semana traje ese versículo aquí, ¿verdad?, en la mente, si no, pregunten por ahí, dice. Toda la semana traje Deuteronomio 29, y las cosas secretas que pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Para siempre, pero ¿para qué? Pues a fin de que nosotros cumplamos con toda la palabra de la ley, ¿verdad? Eso dice, entonces fui armando todo eso. Y me decía, bueno, ¿a ti te gusta hacerlo? Sí, aunque venga nada más uno. O sea, tú estudia como si fueran a venir 50, ¿verdad? Y si viene nada más uno con ese, que entienda. Y me dijo, mi pensamiento, yo pienso que sí es como habla Dios, ¿verdad?
Me dijo, mira, ¿para qué quieres 100 ahí si nada más a lo mejor 5 te van a entender? Dije, bueno, pero pues a lo mejor Dios va a obrar en cada uno, ¿no? Pero es igual, o sea, vengan 100, vengan 5, o sea, el estudio está y el que lo quiere entender, decía Jesús, el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? O sea, el que lo quiere entender, el que quiere abrir su mente, el que quiere abrir su corazón y poder entenderlo, porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con esto, que las clases que recibimos aquí. A lo mejor Dios va a usar a Junior en una forma que más adelante va a decir, yo me acuerdo de estas clases, yo me acuerdo que oí algo de esto, ¿verdad? Y lo puede dar a otra persona, ¿verdad? O cualquiera de nosotros. Bueno, Romanos 9:20, ¿qué dice? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bien. Romanos 9:20, es lo que es como Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el feo sobre el barro para hacer la misma masa un barro? Bueno, dijimos nada más la 20, ¿verdad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? O sea, ¿te puedes poner con el alfarero, con el barro cuando lo está formando? Claro que no. Esto es más o menos una similitud de decir, ¿por qué te das cosas con el aguijón? ¿Por qué te pones decía, cuando estaba chico, decían, ¿por qué te pones con el santo a las patadas? O sea, si te va a ganar, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Y dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? De las cosas que pasan, de las cosas que no pasan. No sé, a veces son cosas inexplicables. Los secretos que tienen que ver con la naturaleza del hombre, ese es el punto 4 con Romanos 9:20. Dice, todo hombre es capaz de razonar, socializar, conocer, de amar, su curiosidad es mucha, ¿verdad? Pero hay que tener curiosidad con la palabra, para poder entender, estudiar, para orar, para platicar con el Señor, ¿verdad? Pero fíjense, cuando ya nuestra curiosidad se está sobrepasando de querer ir con Dios y reclamarle, por eso dice Pablo aquí, ¿tú quién eres? O sea, tú quién, un simple mortal, ¿verdad? Un simple mortal que a lo mucho vas a vivir 80, a lo mucho 100 años, ¿verdad? Porque ya se estaba cortando mucho la edad, ¿verdad? ¿Tú quién eres para hacer? Mira, mejor ponte a hacer de lo revelado, ponte a hacer caso, ¿verdad? Y ponte a vivir la vida de lo que dice aquí, escudriña mi escritura, para que tú entiendas qué es lo que quiero de ti, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es así como me llevé a Pablo, llevarte a ti una vez que tú ya no estés aquí. Porque así es la vida, o sea, a veces se nos parece como injusta, ¿verdad? Pero la verdad es que les mencionaba, ¿cuántas personas del 1800 existen ahorita? ¿Verdad? Igual nosotros vamos a pasar de aquí, ¿verdad? Entonces lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Por ejemplo, cuando falleció mi madre, ¿verdad? Ella se fue en mis brazos y todo eso, se fue muy duro y verla y cómo fallece, etcétera, todo ese asunto. Y sin embargo yo le dije, pues ya vete en paz, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, o sea, muchas gracias, ya estaba hablando con ella, posiblemente ya me estaba escuchando porque se estaba yendo, no sé, ¿verdad? Y ya se fue. Entonces fue algo muy doloroso, ¿verdad? Sí, es doloroso todo eso. Dios puede llevar a mi amada y viejita, pero sí un sobrino de 5 años, o sea, son cosas que no nos explican, ¿verdad? Pero sin embargo, yo sé que hay una eternidad, ¿verdad? Entonces mi sobrino de 5 años, ¿verdad? Y mi sobrina, yo le decía, nunca se te olvide que hay una eternidad, que ahí los vas a ver, ¿verdad? O sea, puede ser que uno en oración, como al profeta, era un rey que le dio 15 años más de vida, puede ser, ¿verdad? O puede ser que le dé 50 años más de vida, ¿verdad? Pero nunca quitarnos de la mente que existe una eternidad, ¿verdad?
O sea, ese es nuestro fin, la eternidad con Dios, no aquí. Aquí sí debemos de trabajar para sostener la familia, para ser alguien en la vida, para llevar un propósito, etc. Pero sin nunca olvidar que nuestra meta es la eternidad, allí sí. Entonces, esos son los secretos que tienen que ver con la naturaleza del hombre. El hombre es racional, es social, es conocedor, ama a las personas, pero cuando su curiosidad quiere ir más allá, entonces ahí es donde Dios le dice: espérate tantito, aquí el que manda soy yo, ¿verdad? O sea, el que dice las cosas soy yo, ¿verdad? El que dice cómo se van a hacer, qué se va a hacer, qué no. Tú puedes orar y posiblemente Dios te diga: bueno, vamos a cambiar esto porque así, ¿no? Pero igual las cosas que se van a hacer las va a hacer Dios, porque así es su voluntad, no porque nosotros le exijamos o no porque nosotros hagamos algo para que Él cambie más que la pura oración con Él, ¿verdad? La pura oración con Él. Pueden cambiar las cosas, muchas cosas. Nuestra oración puede hacer que cambien muchas cosas. El número 5 es el último y dice Mateo 13, Mateo 13, del 10 al 13. Mateo 13. Nos está hablando sobre las parábolas. Decía por qué Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Yo lo entendí una vez que estaba leyendo, yo entendí que habla de las parábolas porque a veces es muy difícil, si Él explicara las cosas que Él ha visto en el cielo, si Él explicara cómo en el paraíso vio al demonio, si Él explicara cuando Él sabía que iba a ser crucificado y cuántas veces, por ejemplo, cuando Él fue llevado al desierto, cómo vio al demonio ahí que lo estaba tentando, ¿verdad? Entonces, si Él pudiera explicar todo eso, si Él pudiera explicar cómo es el infierno, que Él lo conoce, ¿verdad? A la perfección. Les he dicho, Jesús es el mayor predicador del infierno que existe. Entonces no sé por qué hay religiones, si le pueden llamar así, donde dicen: es que el infierno no existe. O sea, ¿cómo? Si Jesús es el mayor predicador del infierno y ellos dicen que leen la Biblia y no encuentran ningún lugar que diga infierno o así, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? Dice Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le da y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Dice: y oyendo no oyen ni entienden, ¿verdad? O sea, hay muchas veces que estaba platicando con una tía, una sobrina, y le estaba explicando sobre la Biblia, sobre unas cosas, entonces, ¿verdad? Y yo le decía: mira, si no vete a Éxodo tal, y le dije dónde está, porque a ella como que le interesaba, pero no entendía. Mira, el libro es y le explicaba todo así. Le decía: mira, vete a Éxodo, ve tal, y vas a ver el primer mandamiento. Le dije: ¿cómo lo conoces tú? Me dijo: Amara sabe sobre todas las cosas. Dije: bueno, vete a Éxodo, y se puso a leerlo, ¿verdad? Y le dije: mira, todo ese es el primer mandamiento. Y dice: ay, no sabía. Le digo: mira, esto, le estaba explicando, y sus ojos pues, como si se pelaban los ojos, como que decía: yo no sabía que la Biblia era así. O sea, estaba sorprendida, para que mejor me entiendan, ¿verdad? Y a mí me gustó porque por lo mismo, por lo que dice aquí. Dice: ¿por qué hablas en parábolas? Le preguntan, y dice: pues es que hay unas cosas que a unos se les son revelados y a otros no. O sea, y es para que ustedes entiendan, porque por eso hablan parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, hay muchas personas que se les puede hablar de la Biblia y no quieren, simplemente no quieren. O sea, sí, qué bonito, sí, mira qué bonito que dice aquí, o sea, pero ya no te metas más, ¿verdad? Entonces, esos son los que viendo no ven y oyendo no oyen.
Pero las personas que sí les interesa, que realmente el Espíritu quiere trabajar con ellos y se empiezan a poner un corazón disponible, dispuesto, ¿verdad?, a aprender, a escuchar, entonces el Espíritu empieza a trabajar con ellos y empiezan a entender cosas, ¿verdad? Por ejemplo, decía Jimena ahorita, decía, no entendía eso del cosas con el aguijón, pero hasta que lo explicó, o sea, ya se abrió su espíritu a eso, por eso lo entendió, ¿verdad? Pero a lo mejor hay personas que si hubieran más aquí van a decir, no entendí, no, pues quién sabe, ya en su mente en otras cosas, pajareando por allá, o pensando en, fíjate que voy a comer ahorita, o sea, pero no están aprovechando el momento de que tenemos una hora de clase, ¿verdad? Y que pueden entender muchas cosas, ¿sí me explico? O sea, puede ser que estés aquí, pero me estás viendo, pero no me ves, y puede ser que me estés escuchando, pero no me escuchas. ¿Por qué? Porque tu espíritu no está abierto a escuchar. Y sin embargo, si tu corazón está dispuesto, si vienes con la disponibilidad de aprender, con la disponibilidad de escuchar, vas a entender muchas cosas que si tú lo lees a lo mejor no lo entiendes, ¿verdad? Entonces, si a mí Dios me está dando un don de poder entender y explicar, yo con gusto vengo y lo hago, ¿verdad? Para que a ver si se les abre así su mente, ¿verdad? A lo mejor hay muchos que no son dados a la lectura, pero sí son dados a escuchar, ¿verdad? Entonces, si no son mucho de lectura, entonces para que aprendan, para que se abran sus oídos, ¿verdad? Efata, decía, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los secretos que tienen que ver con la naturaleza del lenguaje. Las palabras representan una cosa. Si nosotros no lo entendemos, si a nosotros, por ejemplo, le decimos, yo les digo, árbol, nube, sol, su mente ya lo captó. Ya hizo una imagen de un árbol, de una nube y de un sol, ¿verdad? O sea, sin querer, árbol y tu mente ya, árbol. ¿Por qué? Porque conoces esa palabra y conoces ese objeto, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa cuando si vamos a suponer que viene una persona de África, ¿verdad?, y nos dice el nombre de algo que allí existe y nosotros nos quedamos como, así, ¿qué es eso, verdad? De hecho, existe un señor que fue a África y les decía que había por ejemplo, el arado, ¿no? Y les explicaba y ellos como que no entendían, ¿verdad? Les quería decir otra cosa de una maquinaria, pero no entendían, entonces él les explica como un arado y les decía, ya entendimos, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, hay un arado, dice, que ponen un riel, dice, entonces ponen como muchas veces así, una pegada con otra, dice, y se van y son más rápidas que un tren, ¿verdad? Pero si él les dice, es un tren, no lo van a entender, ¿verdad? Entonces él decía, ponen unas reses así unas con otras y se van todos y son más rápidas, y todo, maravillado, ¿verdad? De ¿cómo le hacen, ¿verdad? Así. Entonces, ¿qué es lo que yo entender? De que a veces las palabras se nos dicen, ¿verdad? Se nos dicen y nosotros tratamos de captar. Por eso Jesús le dice, ¿por qué no se hablas en parábolas? Y dice, porque, pues para que ustedes entiendan, porque a ustedes sí les es permitido y revelado esto de las parábolas. Y ayer estaba leyendo con mi esposa la parábola del sembrador, ¿no? Y pues créanme que cuando dice Jesús, yo lo recomiendo, un paréntesis, yo lo recomiendo que cuando ustedes lean las escrituras, imagínenselo, abran su mente, así, yo estoy ahí viéndolo, yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender la grandeza de lo que es estudiar, ¿verdad? De lo que es escudriñar, ¿verdad? Entonces dice que va por el camino, después que lo arroja y unos caen junto al camino, etcétera, y otros caen en el pedregal, otro entre espinos, y lo que cayó fuera del camino pues se secó, lo que cayó, creo que sí saben la historia de la parábola del sembrador. Y muchos decían, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo el pedregal? ¿Cómo que los espinos ahogaron y no dejaron que creciera? Sí, pero después cayeron en buena tierra y dieron al 100, al 60 y al 30. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo al 100, al 30, al 60? Bueno, pues eso quiere decir de que la palabra cayó en un buen corazón dispuesto y empezó a haber frutos, ¿verdad? Al fruto de que si yo sembré una semilla, esa semilla me dio 100 frutos, me dio 30, hasta 60, hasta 100 frutos de esa semilla, ¿verdad? De una semillita que llegó a un corazón que estaba dispuesto. A eso se refiere. O sea, imagínense, y muchas personas
no lo entendieron y mucho menos ahora no lo entienden. ¿Cómo el 100? ¿Cómo el 30? ¿Cómo el 100? ¿Cómo el 60? ¿Cómo? O sea, no lo entienden. Es que la semilla, bueno, le dice, la semilla es la palabra, ya le explica Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Les empieza a explicar, es que la semilla es la palabra, esto, el sembrador, y así, etcétera, le empieza a explicar, y ellos entienden, ya entendí, ¿verdad? Pero nosotros no, entonces dice con mucha razón, dice, por eso les hablo valor, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ¿verdad? ¿De qué sirve que una persona, bueno, Dios ya trabajará con esa persona, pero así lo que sí le recomiendo es que abran ese corazón? Por eso Dios a veces no nos habla así, o sea, directamente. Él se esconde muchos lenguajes porque nosotros no vamos a entender, ¿verdad? Y las cosas que son reveladas, sí, técnico, esto sí puedes, ¿verdad? Esto sí lo puedes entender. ¿Qué tal si yo a uno de mis nietos le doy un libro de, no sé, Shakespeare, por decir, ¿verdad? Y va a decir, ¿qué es esto? Pero si yo le doy un libro, ¿verdad? Con figuritas y con todo eso, y va a decir, mira, no sé, sea lo que sea que tenga figuritas, y va a entender, ¿verdad? Entonces por eso él dice, bueno, es que yo hablo por medio de tu lenguaje para que tú me entiendas. Lo oculto no te lo voy a dar, ¿verdad? Pero lo revelado aquí sí te lo doy, ¿verdad? Porque de aquí ese es el propósito para ti. Pero lo oculto no me lo pelees, ¿verdad? Eso yo sé por qué lo hago, yo sé por qué lo digo, yo sé cómo va a funcionar esto, yo sé más adelante por qué va a pasar, ¿verdad? Pero lo oculto no me lo pelees, no te des cosas con la aguijón, aquí está, ¿verdad? Entonces, esa es una el propósito de hablar con las parábolas es que a muchos se les dio la verdad y la entendieron y otros no. Entonces hablaba en parábolas por eso, porque a muchos no iban a entender. Ya para terminar, fíjate, yo pensé que iba a terminar más rápido. Alguna vez por ejemplo, el cielo dice que se escribe con puertas de perlas, calles de oro y paredes de jaspe. Dios está obligado a escribirlo así porque ningún pensamiento del hombre podría llegar a lo que realmente es ahí. Entonces Dios le dice, no, pues el cielo tiene puertas de perlas, calles de oro, paredes de jaspe, tiene esto, tiene lo otro, para que uno ya entienda, es así. Pero cuando nosotros lleguemos ahí, ¿verdad? Vamos a ver que es mucho mejor que lo que nosotros vimos, ¿verdad? Pero entonces eso es más que nada, ese es el inicio del por qué estos 5 puntos nos están hablando de por qué Dios se guarda muchas cosas que nosotros no entendemos. Después lo vamos a entender, después lo podemos entender, a lo mejor ahorita no, a lo mejor después, a lo mejor en esta vida no, pero cuando nos presentemos, me dijo una persona, me dijo, pero es que mi mamá, que yo cuando la perdí cuando era pequeña, etc. Y luego cuando estés frente al Señor, pregúntale y Él te va a responder, ¿verdad? Él te va a decir, es que mira, ocurrió esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero ¿cómo hiciste para salvarme? Si, fíjense, a lo mejor después les cuento de algo que yo me enteré el fin de semana, que yo me enfermé, o sea, estuve muy enfermo un tiempo y estuve en cama y como que dicen que en coma, y ocurrió muchas cosas que yo no entendí, que yo no me acordaba, y me empezaron a decir, sí, mira, pasó esto, y no, o sea, entonces como destellos así se me venían que, o sea, yo pensaba que había pasado esto y no, empezaron a pasar así como que me platicaban y yo me quedaba como en shock, o sea, como diciendo, no puede ser que esto haya pasado y que yo no me acuerde, ¿verdad? Fue un tiempo larguito, ¿verdad? Yo suponía que eran 3 días y fue más tiempo, o sea, para que entiendan de la situación del problema, pero Dios tenía otras cosas para mí, ¿verdad? Entonces, cuando llega su momento y yo me pongo a los pies del Señor y digo, ¿sabes qué? Pues es lo que tengas que hacer, ya, o sea, se acabó, ¿verdad? Y Él empieza a trabajar de otra forma y me empieza a dar, como no sé si decirle el don de poder estudiar y poder entender muchas cosas, ¿verdad? Y se me abre mi mente y empiezo así todo eso y sano de eso, ¿verdad? Y después me da un trabajo más estable de como yo había trabajado ya en muchos años, ¿verdad? Pero pues son cosas que yo no le voy a pelear a Él, ¿verdad? A lo mejor Él me hubiera llevado, ya no estuviera yo aquí, ¿verdad? A lo mejor Él ya me hubiera explicado ya por qué lo hizo,
y sin embargo no me llevó porque Él tenía otro plan, ¿verdad? Entonces, por eso digo, o sea, puede ser que me haya llevado, puede ser que no, yo no sé, ¿verdad? O sea, yo no sé qué habría ocurrido, pero lo que sí tenemos que tener conciencia es que, o las primeras cosas que un hombre tiene que entender, es que no se le puede cuestionar a Dios, o sea, no se le puede pelear con Él. Tenemos que aprender que nuestra mente no tiene la misma capacidad como para pensar como Él, ¿verdad? Entonces, pues ya, la próxima clase, si Dios quiere, vamos a ver lo que es, cuáles son las cosas reveladas. Muchas gracias por las personas que nos acompañaron y por las cosas por las personas que lo van a ver después. Espero que haya sido de mucha ayuda y esperamos que nos acompañen.